Bueno, estamos citados en nuestra clase. Estamos citados en la segunda parte del mensaje de Esteban. Estamos en la segunda parte del mensaje de Esteban, la segunda y la última, de lo que él expresaba. Santo, ahí hay aceite todavía. ¿No? Esos aceites son para todas esas ocasiones importantes, para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Aquí yo tengo un pote, un pote que lo estaré ungiendo para cuando vaya a diferentes lugares, llevarles un poco, si no compramos allá, porque a veces es difícil viajar con aceite. El aceite es un símbolo de suma importancia, sabemos que no es el aceite, sino que es una representación aquí en la tierra de la unción, amén. Así que es de suma importancia para todo, ese aceite extra virgen, que se unge en oración, y se usa de una manera sobrenatural, hermano, y de verdad que yo tengo muchos testimonios del aceite. Segunda parte, ¿verdad? Mensaje de Esteban, segunda parte, Hechos 7.1 y Hechos 8.1. Ya estuvimos leyendo la semana pasada, vimos todo el contenido que tenemos en Hechos, así que quiero que tenga ahí abierto su Biblia en el libro de los Hechos para poder darle secuencia en su capítulo 7 sobre lo que estamos hablando en esta noche. Sabemos que es de Esteban que estamos hablando, pero para traerle un poco de volver otra vez a la memoria, ¿verdad? A darle parte a nuestra mente a que vuelva y se acuerde en el nombre de Jesús de lo que estaban estudiando. Esa es una de las historias más impactantes de la palabra sobre lo que sucedió con Esteban, con sus últimos días, todo lo que sucedió con el mensaje expositor, con lo que él filmó sus últimos días, sus últimas horas, todo lo que le dijo a sus perseguidores. Amén. Podemos ver cómo la Biblia nos detalla con esa parte tan fuerte cuando ya él estaba en sus últimos momentos, ¿verdad? Y tuvo el momento de clamar al Señor. Dice acá, en el punto, no entró con introducción esta parte, por eso no se la voy a leer, sino que inmediatamente entró al punto A. Ahí estamos citados en el punto A, encima de este cuadro que está aquí, lección número 3, en el punto A. Acá dice, los niños por lo general siguen las huellas de sus padres. Vamos a leer el objetivo que está debajo de la parte inicial, acá. Aquí estamos citados, defensa y muerte de Esteban. Vamos a identificar el objetivo. Identificar y aplicar 3 verdades relacionadas al mensaje de Esteban y a su muerte. Recuérdense que la pasada, vamos a recordar la pasada, era identificar y aplicar lo que el Esteban le dijo en su mensaje acerca del cambio del lugar donde Dios habita. Pero ya aquí estas 3 verdades tienen que ver relacionada con el mensaje, el final y con su muerte. Amén. Entonces aquí en el punto A dice, los niños por lo general siguen las huellas de sus padres. Sabe que esto es muy común en todos los países, de cualquier idioma, de cualquier parte del mundo, cualquier raza. Se escucha, es igualito el padre. No, ese heredó al papá, heredó a la mamá. No, eso de la familia de la mamá, es de la familia del papá. O sea que siempre se mencionan esas partes. Siguen las huellas de los padres. Aquí dice, comienza con una pregunta y dice, ¿por qué Esteban hizo un repaso de la historia de Israel? ¿Por qué Esteban hizo un repaso de la historia de Israel? ¿Cuál fue su propósito? Continúan las preguntas. Su propósito fue mostrar un paralelo. Los líderes judíos trataron a Jesús de la misma forma en que los judíos en el Antiguo Testamento trataron a los siervos de Dios. Estaba haciendo un paralelo para que ellos entendieran cuál era su posición, lo que él estaba defendiendo y lo que él quería recordarle con el mensaje que le trajo. Entonces, continúa diciendo, Esteban dijo a los líderes
y cita a Hechos 7:51. Usted se recuerda que llegamos la semana pasada a el versículo 53. En el 51 dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí es que tiene que ver con el tema del punto A. Dice, ahí le está diciendo que ellos hicieron lo mismo que pasó con sus padres, que resistían al Espíritu Santo, que no permitían que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos y poder manejarse por lo que el Señor le dijera por medio del Espíritu Santo, sino que querían irse más por la ley que por lo que era la presencia del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Y no tratar de idolatrar tanto una ley, tanto una dogma, que se aleje de la verdadera esencia. La palabra es la esencia de Dios. Pero en aquellos tiempos querían poner, como estuvimos hablando la semana pasada, en primer lugar lo que se escribió, pero como una forma hipócrita para justificar sus malas acciones. No para llevarla correctamente, sino para justificar y para no aceptar la debilidad espiritual que tenían esas personas. Dice, cuando los padres rechazan a Dios, los hijos también lo hacen. Vea la figura 7.5, este mismo tema de rechazo. A continuación tenemos un cuadro que en su centro dice rechazo y al lado, en su mano derecha, usted puede ver ahí las citas bíblicas del mismo libro de los Hechos con diferentes capítulos y versículos. Podemos ver que aquí está hablando de una herencia, como dice, una herencia a propósito, una herencia que fue a propósito, o sea, porque si nuestros padres hicieron tal cosa, tal cual cosa, nosotros a veces, el ser humano en su esencia lo hace por orgullo. Mi papá, por ejemplo, vamos a decir, mi papá era gallero. Yo tengo que ser gallero. Yo tengo que acudir a eso. Yo tengo que apostar a los gallos. Yo tengo que manejarme en ese ambiente porque mi papá lo fue. Y es como un orgullo. Pero en muchas ocasiones no se escucha mucho. Mi papá se escucha, pero muy poco, hacía y salía a la ciudad y ayudaba a las personas que estaban allá afuera. No, ya en ese tiempo ya ahí no es una manera de decir y de heredar algo que sus padres le dejaron como una herencia o como un dicho, ¿verdad? Los hijos siguen las huellas de sus padres. Entonces, muchas veces los hijos siguen la huella de sus padres por orgullo y porque lo que está siguiendo no es beneficio para nosotros. Mire lo que dice el versículo 50, estamos citados en Hechos 7, recuerde. Allá en el versículo 50 dice, no hizo mi mano todas estas cosas, como una pregunta. Y el 51 dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí le está recordando lo que sucedió antes, lo que sucedió anteriormente. Entonces, lo que pasó cuando sacrificaron al maestro, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, que no lo defendieron y todas estas cosas que tenían que pasar porque la palabra lo dice. Pero él se lo trajo a colación. Entonces, en la primera parte del cuadro que tenemos en la primera imagen, podemos ver sobre el rechazo. Mire esta historia aquí, dice, rechazaron a José porque eran envidiosos. ¿Le suena esa parte? Rechazaron a José porque era envidioso. Recuerde que esta historia está en el libro del principio, del inicio, el Génesis. Pero aquí recuerde que el amado Esteban lo trajo a colación, los trajo como esa exhortación, como ese mensaje a sus perseguidores. Entonces, la cita que tenemos aquí no es la de Génesis, sino la cita donde él trajo la historia nuevamente. Amén. Para que no haya confusión. Dice, rechazaron a José porque eran envidiosos, pero Dios estaba con él. Él lo hizo gobernar sobre todo Egipto.
Ese es el primer rechazo. El segundo rechazo, rechazaron a Moisés, a quien Dios envió para ser su gobernador y libertador. Mire que todo esto está en el libro de los Hechos 7, en el mismo capítulo donde estamos, versículo 1, 16 y versículos de 9 al 10 y versículo 17, 39 en adelante. Entonces, ahí no está diciendo, Dios bendiga a nuestra hermana pastora, ahí no está diciendo sobre el tema de rechazo. Entonces aquí dice, el tercer tema de rechazo. Rechazaron a Dios, que este es uno de los, el peor rechazo, hermano, que cita la Biblia. Rechazaron a Dios y se volvieron a los ídolos, por lo cual Dios los rechazó a ellos. Estamos citados, hermana pastora, en la primera imagen, en el cuadro de la figura 7.5 que está ahí, debajo del punto A. Y podemos ver que está citado en el libro de los Hechos 7:39, 43. El cuarto rechazo, rechazaron al Espíritu Santo. Por eso que le dije que uno de los peores rechazos, porque no solamente a Dios, sino que también al Espíritu Santo. Estos son los dos peores rechazos que podemos ver conforme a lo que el hombre de Dios le trajo a colación sobre la historia de sus padres, de sus antepasados. El quinto rechazo, dice, rechazaron a la ley y a los profetas. En esas ocasiones, en muchas ocasiones, rechazaban a la ley y a los profetas cuando no le convenía, cuando no había un acomodo para ellos, cuando esa parte no le acomodaba, pero sí quería defender fervientemente. Querían defender esa parte de que la ley de Moisés, de la ley de Moisés, de la ley de Moisés, pero cuando le acomodaba a su beneficio. Y la sexta parte es, rechazaron a Jesús. Recuérdese que es una Trinidad, que aunque la Biblia no cita la palabra Trinidad, trabajaban juntos desde el principio. Desde el Génesis estaban trabajando juntos, siempre ha sido uno. Se dividieron en un momento, no como una división de contrariedad, sino como una separación. Muchos dicen una separación, pero estando Jesús aquí en la tierra, como quiera era Dios en la tierra. Entonces para mí no fue una división, para mí fue un trabajo unánime a distancia, pero sigue siendo una persona y siguen siendo tres en una. O sea que Dios no pudo venir él, porque no lo podemos resistir, no lo podemos ver y quedar de pie, no podemos ver su rostro, no podemos escuchar su voz literalmente, directamente que venga, pero sí él usó a su Hijo y luego usó al Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que entender que para Dios hablar a nosotros, porque muchas veces lo que estamos esperando es un profeta. Y eso está bien, no está mal, claro que sí. Mientras sea un profeta de parte de Dios vamos a recibir la profecía, claro que sí, en el nombre de Jesús. Pero en muchas ocasiones, cuando estamos tan enfocados en recibir, nos desenfocamos de la fuente real. ¿Cuál es la fuente real? Que Dios en todo momento nos habla. Ahora, cuando es de un tema específico, queremos inmediatamente esa respuesta, ¿verdad que sí? Pero no sucede y nos hace esperar. Vamos a la próxima imagen que continúa hablando del mismo tema. Dice, el tema más importante del mensaje de Esteban fue el rechazo. Una y otra vez, algunos de los judíos se resistieron a Dios y a su Espíritu Santo. Cuando las personas persisten en el rechazo a Dios y su corazón se endurece y no escuchan la voz de Dios con claridad, ni tampoco ven las verdades espirituales. Aquí, Esteban no estaba tirándole, como dicen en estos tiempos, una puya. No, Esteban estaba trayendo en su propia cara, filmando su último momento en esta tierra, el comportamiento de sus padres y el continuo en la herencia, como una continuidad en ellos. De que lo mismo que estaban haciendo sus padres, que no se sometían al Espíritu Santo y se resistieron a él, lo estaban haciendo sus hijos. No importa que él le iba a morir. No importa que lo supiera, no importa que no lo supiera. Él estaba cerrando un momento, porque en muchas ocasiones no queremos dar la palabra porque va a molestar. No queremos dar la palabra porque en ese momento sabemos que vamos a perder 2 o 3 colaboradores o personas que van a expandir el ministerio o el llamado. El llamado nuestro lo expande Dios. El ministerio nuestro lo expande Dios. Y el verdadero hombre y mujer de Dios sabe que tenemos que pasar por el rechazo, por la persecución, porque no todas las palabras que tú vas a traer, como pasó con Jeremías, ahí en el mismo libro citado, no todas las palabras que tú vas a traer va a agradar a las personas.
¿Ah? Ahora se habla de profecía, ahora se habla de dar, ahora, pero las profecías de antes, aunque las personas quizás no estaban en pecado, la persona se preocupaba, se asustaba porque el profeta iba a ser reunida en la plaza central o iba a ser reunido en las asambleas y en las congregaciones para dar una palabra. Ya sabía, por ahí viene el profeta, ese hombre lo usa Dios grandemente, ay, estoy preocupado, no sé, ¿me entiende? Y cuando ya sabían que tenía que reunirse, incluso yo en mi imaginación se organizaban, ¿verdad que sí? Para por lo menos que cuando el profeta hablara, cualquier cosa que se les reprendiera estuviera de acorde. Claro que sí. Nadie quiere que se le diga la cosa en público, pero en muchas ocasiones Dios lo hace. Yo siempre trato de tener un manejo con esto y decírsela de una manera o en los oídos a la persona ya. Si Dios quiere que se le salga de la boca a uno, ya es otra cosa. Pero en estas ocasiones, el rechazo viene en muchas ocasiones porque el pueblo no acepta la corrección, exactamente. No aceptan la corrección. El pueblo en muchas ocasiones no quiere que se le digan y por esto es que hay muchas puertas humanas que se cierran que no debería de interesar. No debería de importar. Que se cierre toda la puerta que se quiere cerrar porque cuando Esteban estaba dando la palabra, ya Dios sabía lo que iba a pasar con Esteban. Incluso yo en mi pensar, él sabía lo que iba a pasar también o por lo menos se acercaba y lo dijo, hermano. Le dio duro. Durísimo. Y cuando terminó esta parte, dice la palabra que ellos taparon sus oídos. Oiga, qué terrible. Le molestó tanto lo que dijo, que es una repetición de algo que ya pasó y que está citado en la Biblia, que le molestó tanto porque era verdad que hubo un rechazo en contra de Esteban y ese rechazo provocó que tentaran contra su vida hasta llevarlo de este mundo. Entonces, el rechazo para los hombres y mujeres de Dios es algo que deberíamos verlo como algo común, aunque no queremos pasar por la persecución, pasar por la crítica y pasar por el rechazo. Pero aquí con este ejemplo, Esteban nos da el ejemplo, ay, me van a matar, no sé, me van a despreciar, tampoco sé, pero lo que sí sé es que tengo que cumplir la palabra de Dios. Sí sé que tengo que decir el mensaje, que si usted está seguro que viene de parte de Dios, délo. El compromiso es con respetando a todo el mundo. Mire las palabras con que ese hombre, yo no sé si los estudiantes, claro está, la leen o solamente entran. Dios bendiga al que lo lee. Pero yo no sé si solamente usted entra y lo lee cuando está aquí, no sé. Porque yo paso la semana entera leyendo el mismo capítulo. Yo paso la semana entera leyendo, resumiendo el mismo capítulo. Antes de tener mi lectura en la madrugada, me voy a este capítulo y luego sigo leyendo los capítulos, las citas que yo sienta leer. Pero siempre traigo a la memoria todas las cosas que sucedieron aquí. Miren lo que dice el primero. Recuérdense que en la clase aquí está el primer versículo. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. O sea, así es que tú estás. En pocas palabras, así es que tú estás. Entonces él les dijo, él les respondió, sí, así mismo. Ya él sabía, porque nosotros no estamos viendo la cara del sumo sacerdote ni lo que lo estaban persiguiendo. No estaban viendo la cara de la sinagoga, no estaban viendo la cara de las personas que estaban ahí, de los libertos, no estaban viendo la cara de ellos, pero Esteban sí estaba viendo el comportamiento de ellos. Entonces el sumo sacerdote, así la cosa. Entonces, sí, pero déjeme, yo voy a decirle esto. Ustedes de ahí para allá hagan lo que usted entienda. Y entonces les dijo, varones hermanos, mire qué decencia, mire qué respeto. En el rechazo, en la persecución, varones hermanos y padres. Oiga, oí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahí comienza todo, que bien largo, hasta el último versículo, por allá por el 54, 55. Cuando en el 53 él terminó, y ya en los otros versículos es que expresa lo que lo que él hicieron. Allá voy, me fui al primero y me voy a uno de los del final, ¿verdad? Estamos por acá. Recuérdense que en el 53 él terminó su exposición. En el 53. Él terminó con esto. Le leí el primero, le voy a leer el último. 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles, y no de los guardiantes. Sí, y no los guardasteis. Y no los guardasteis. Entonces, pero en esta palabra, recuérdense, hermano, que yo tengo problema con la R, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que el mencionar mía, la R, junta con, y más si la R está con alguna otra palabra, y si la palabra es larga, tengo ese problema de pronunciar. Y no lo guardasteis, ¿verdad?
Entonces, dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecieron. Ahí en el 53 es cuando él termina con esta parte de que ellos que recibieron la ley en la disposición del ángel, ¿verdad? No la guardaron. O sea, selló con esto. Ustedes que están hablando de la ley, ustedes la recibieron desde el principio sus padres, no la guardaron, no se sometieron al Espíritu Santo, no querían someterse. Dios bendiga a nuestra hermana Dulce María que acaba de entrar. No le importaba someterse. Pero entonces ustedes son los que están hablándome a mí de la ley, de que primero va la ley. Eso es poniendo yo mis palabras, ¿verdad? Entonces ustedes la recibieron, ustedes la tenían. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, dice el 54, oyendo estas cosas, escuche bien, se enfurecían en sus corazones. Una persona que está enfurecido dentro, en algún momento lo tiene que sacar afuera. No se puede quedar ahí. Y crujían los dientes contra él. ¿Usted sabe lo que es crujir los dientes? Así de pique. Si usted ve una persona cuando hace así, ay, porque no pueden quizá en ese momento hacer lo que quieran hacer. Y crujían sus dientes fuertemente, ¿verdad? Contra él. Pero Esteban, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese es el versículo 55. Vamos a pararlo ahí y vamos aquí en esta parte en el libro. La segunda imagen para la hermana que entró ahora. Estamos en la segunda imagen. Ahí al ladito de la pregunta número 37 nos cita Mateos 13, 14, 15. Vamos a esta parte. Perdón, que el autor no está citando. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Aquí el autor, este autor del libro, ¿verdad?, trae referencia a lo que sucedía por medio de la misma historia. Endurecían su corazón, cerraban sus ojos, no querían entender, no querían oír, no le importaba. ¿Por qué? Porque no iba a favor de lo que ellos expresaban, lo que ellos vivían y lo que ellos estaban haciendo. Dicen, aquellos que rechazan a Dios se apartan de su ayuda y de las bendiciones. Y la rebelión contra Dios es un camino que lleva derecho al juicio. Hermano, por eso nosotros no tenemos que pelear con nadie que rechace a Dios. Usted le predica, se lo da ahí. Si una persona está en contra suya, déjesela a Dios. Porque la persona que se mete con Dios, y cuando hablo de meterse con Dios, que se mete con la obra, con una persona que está en la obra, con una persona que está llevando la obra, es con Dios, porque la obra le pertenece a Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar haciendo entrevistas. No, hermano, no tenemos que estar haciendo esas cosas, porque la palabra, y mire de qué manera este hombre se defendió. Se defendió delante de sus detractores y se defendió con altura y respeto. Lo llamó hermanos, padre, lo llamó con respeto a ellos como descendiente. Amén. ¿Verdad que sí? Y aún le dijo lo que le dijo. Nunca hubo una palabra de ofensa. ¿Entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque aquí dice que la rebelión contra Dios es un camino que lleva derecho al juicio. El juicio lo trae Dios, no nosotros. Entonces acá dice, Dios bendiga a nuestra hermana Maciel, acá dice al lado de la pregunta número 38, dice, si los pecados de los padres los afectaran solamente a ellos. Hermano, si el pecado de nuestros antepasados, de nuestros padres, solamente lo afectara a ellos, ok, pero no es así, es una generación. Y muchas personas hablamos de herencia de generación, generacional, y nos basamos, eso es algo generacional, y te quedas ahí. No, no, no. Si hay algo generacional, aunque sea de palabra, aunque sea de, como dicen muchos, de mala maña, no te puedes quedar con aquellas cosas que no te edifican a ti como cristiano. Tú tienes una nueva vida. Que tu papá
en el pasado hizo tal cosa, que tu mamá en el pasado, tus abuelos, tus ancestros, tú no puedes llevar esta, y como estoy hablando como persona de Dios, porque aquí yo no le estoy hablando de las personas que son cristianas, amén. Y el que pueda escuchar ese video que no sea cristiano también, que lo ejerza. Nosotros no podemos decir, que mi padre, con respeto, ¿verdad? Que mi padre era tal cosa. No quiero ni me gusta mencionar, porque no venimos aquí a mencionar el defecto de nada. Vamos a poner lo peor, una de las cosas peores que usted se imagine, imagínese la que usted entienda. Mi padre era esa cosa peor. Y yo, bueno, no puedo hacer más nada de esto. Claro que sí. Sí, puede haber un cambio. Que lo llevo en la sangre. Sáquesela en el nombre de Jesús, no literal. Ore por eso, para que esa sangre se limpie. Porque no tenemos ese derecho, hermanos. No tenemos que, si nuestros padres allá comieron uva, aquí sentimos las denteras. No, señor. ¿Verdad que sí? Que si se tomaron el refresco allá en los años, qué sé yo, 60, 70, 50, donde decían los padres, yo tengo que subirme los gases aquí. Yo, no, señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos pelear con estas cosas? Podemos nosotros, como hombres y mujeres de Dios, como personas que entienden, que mire, hermano, yo he escuchado historias y he visto personas que se conocen, ¿no? Ese muchacho, esa muchacha de ese barrio, que salió adelante. Su papá era tal, su mamá era tal, pero ella y él salieron adelante. Ellos pudieron seguir la misma línea de descendencia, pero quisieron romper ese cordón umbilical. Quisieron decir, no, ya yo voy a romper esto desde aquí. Yo no puedo seguir esa línea de descendencia. ¿Por qué yo tengo que tener esa descendencia? Si está en mí. Pero hay personas que se tiran al abandono a hacer lo que hacían sus ancestros, por no pelear por esa dignidad, por cambiar las cosas. En los ancestros, aquí como le está hablando Esteban, en el capítulo 51, versículo 51, perdón, el mismo capítulo que estamos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres, siempre, la palabra siempre, continuamente. Siempre los están negando a escucharlo. O sea, no era algo, por eso era que estaban tan molestos, por eso es que en el versículo 54, se ponen como están. ¿Por qué? Porque están molestos, porque le dijo la verdad. Y se la dijo con altura. Seguimos aquí en el tercer párrafo, al lado de la pregunta 38, donde dice, si los pecados de los padres los afectara solamente a ellos, ya sería suficientemente malo. Pero aún es peor, es saber que ellos ejercen una gran influencia sobre sus hijos. Ana, la madre de Samuel, lo guió por la senda de la rectitud en 1 Samuel 2. Desde una edad muy temprana, ella lo dirigió hacia ¿quién? Hacia Dios. Y yo me voy más allá que lo que dice el autor aquí. No de una edad más temprana, desde que lo pidió. Aleluya. No fue cuando dije que estaba chiquita, que meses, no, desde que lo pidió, antes de que ella lo concibiera junto a su esposo. Ella se lo presentaba en su corazón, se lo iba a dar al Señor. Entonces, desde que el bebé cayó, desde que tienes planes de casarte, mis hijos, mi familia, mi esposo, Señor, yo te lo presento a ti. Y yo renuncio a lo que mi familia hacía. Yo renuncio a los ancestros de mi esposo, de mi familia. Es que se cortó el cordón umbilical. Aquí no más de eso. No lo acepto en mi familia. ¿Por qué? Porque si te queda calladita, una secuencia. Entonces dice, nos quedamos. No fue por accidente que él le sirvió al Señor todos los días de su vida. No fue por un accidente, fue que la madre se lo presentó a Dios. En contraste con Herodías, la madre de Salomé, la llevó al pecado lejos de Dios. Mateo 14. La madre de Salomé fue la culpable de la muerte de Juan. No nos sorprendería si Salomé hubiese continuado con el camino hacia el infierno, porque fue el único camino que su madre le mostró. ¿A dónde nos llevan las cosas malas? Está fuerte esa parte. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde lleva la vida de una persona mala que está haciendo cosas que no le agradan a Dios y que no son buenas para la sociedad? ¿A dónde lo llevan? Si no se arrepiente, usted sabe, ¿verdad? Una cruz encima de una tumba. Y perder su alma, que es lo peor que le puede pasar, ¿no? O estar en una cama sin moverse tantos años por cuestiones tales. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado con las palabras que usted le dé a sus hijos? ¿Por qué tenemos que tener cuidado desde que usted tiene en su mente formar una familia con su esposo y Dios le da la oportunidad de ser madre y padre? Comenzar a cortar. No lo haga por orgullo. No lo haga por orgullo. Ok, en cuestiones de familia, bueno, mis padres eran ganaderos. Mi madre era, estoy poniendo ejemplo, mi madre era costurera, mi madre era, esas no son cosas que puede avergonzar a nadie, pero yo entiendo que sus hijos puede ser, si se van por ese camino, dependiendo de donde crezcan, no hay problema.
Pero usted no puede que sembrarle, no, es que mi hijo va a ser ganadero como su abuelo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de ese hijo? Usted lo sabe. Usted no lo sabe. Usted será lo que Dios diga que sea. Claro, estoy hablando de las personas que le sirven al Señor, y aquel que no le sirva, comienza a declarar desde ahora. Comienza a declarar ¿cómo dice? Ese morde. Yo mordeo a mi hijo conforme a la voluntad de Dios. El buen ejemplo que tenemos aquí de Ana y de Herodías es un ejemplo. Vamos a la próxima parte. Dice, hay personas que hacen preguntas sobre las maldiciones generacionales, es decir, que quieren saber si los pecados de los padres pasan a los hijos. La verdad es que cada persona es la que escoge y es responsable por sus propios pecados. Exactamente, yo voy de acuerdo con esta parte. Las personas escogen, hermano, porque es que no hay algo que la gente no entiende. Nosotros fuimos creados para hacer las cosas bien. Pero el pecado y el otro, que sabemos, nuestro enemigo mortal, está ahí. Cuando usted va a hacer algo mal, que quizás no sea tan grave, como cosas que son tan graves, usted tiene esa vocecita, y aun cuando usted no era cristiano, tiene esa voz, no lo haga. No lo haga, pero no, ahí vamos y lo hacemos. O sea, tenemos nuestro libre albedrío y tenemos nuestra conciencia, ¿entiende? Activa. Aún los niños, cuando están pequeñitos, que tú le dices, no le pongas la mano a eso que te va a quemar. No le pongan la mano, pero cuando usted no está por ahí, van y le ponen la mano. Y si era picharse con una matita de cactus, o si era, por ejemplo, poner la mano a algo caliente o lo que sea, después que yo o si era se caía y rebalaban, después que le pasa, por ahí usted no ve ese muchachito más nunca. Si ya le pasó y gracias a Dios quedaron bien, por ahí usted no ve ese niño más nunca. ¿Sabe por qué? Porque después que tuvo la mala experiencia, reconoció que usted lo estaba cuidando de un peligro. Pero muchos tienen que pasar por eso para poder decir, ay, no, yo no quiero volver a pasar por ahí. Pero en otro tanto, no, yo voy a seguir porque así era mi papá, así era mi familia, mi tío. Oiga, son tan terribles que dice mi tío que allá del campo, que vivía en tal país, mi tío hacía esto y esto. Y de orgullo, no, hermano, rompa eso en el nombre de Jesús. Dice, pero la gente continúa creyendo esto, que nosotros podemos continuar y estar con las maldiciones generacionales. ¿El pecado de los padres pasa a los hijos como una pregunta? No. El pecado de los padres no pasa a los hijos, no. Los padres no transfieren sus pecados a sus hijos. ¿Usted se imagina? No pasa, hermano. Pero muchos quieren traerlo y lo van y lo buscan y lo desentierran si está muerto. Entonces tenemos que tener cuidado y pendiente esta parte. Muchas personas dicen que sí, es no. Ahora, maldiciones generacionales son otras cosas, de familia. No, que esta familia tal viene de una familia de borrachos y todo el mundo tiene que ser borracho. ¿Quién dijo, Señor, reprenda al diablo? Maldiciones generacionales. No, que de esa familia que la mamá se iba y dejaba a los hijos. No, que de esa familia que todos los hombres dejaban a las mujeres. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Son maldiciones, hermano. Las maldiciones generacionales no pueden ser algo bueno para una persona que tiene una nueva vida o que declaró que Cristo es el creador de su familia, es el rey y señor de su familia y es el que va a cambiar todas las cosas. Entonces, más adelante dice aquí abajo, dice, los padres no transfieren sus pecados a los hijos. Sin embargo, siempre los niños siguen las pisadas de los padres. Antes de llegar a ser lo suficientemente grande para escoger bien, imitan a sus padres. Usted eso lo sabe. Si papá o mamá maldice, el niño aprenderá a maldecir. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo ha visto y en las redes ahora se ven. Que usted ve que una muchachita, usted la ve que se mueve más que la mamá en un video y usted ve a la mamá riéndose. Cuando usted ve a la mamá, lo que tiene son 18 años. ¿En qué está? No tiene cabeza, no tiene entendimiento. 17, 14 años. Le celebra la cosa a la niña con una ropita mal puesta sin saber que está provocando un problema para su propia vida con esa bebé. ¿Usted me entiende? Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer en el orden, sabiendo que no solamente en el mundo secular tenemos que cuidar nuestras pisadas para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los que van a la casa, sino solamente en el ámbito espiritual tenemos que cuidar nuestras pisadas para aquellas personas que nos ven a nosotros como personas de Cristo, como personas que hacemos las cosas bien o tratamos de hacerlas bien, no perfecto, pero como personas que queremos hacer las cosas bien en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, tengan muy pendiente esta parte. Si papá y mamá maldicen, los niños van a aprender a maldecir. Si papá o mamá fuman o se embriagan, los niños van a hacer lo mismo. Siempre será un mal ejemplo y los van a tomar como bueno, porque viene de sus padres. De modo que muchos, si de los padres da un paso al mundo, el niño dará dos. ¿Por qué? Porque el niño es más joven y porque va a coger la fuerza de lo que hizo el padre y la fuerza de él. O sea, son dos herencias, son dos familias.
Entonces, si el padre trata a la mamá con amabilidad, el hijo aprenderá a tratar a su esposa de la misma manera, con amabilidad. Los niños aprenderán más de los consejos, de los buenos ejemplos, que de las palabras. Escuche bien, los niños aprenderán más de los buenos ejemplos que las palabras, porque en muchas ocasiones hay muchas palabras, pero los niños, te lo ve que viven no solamente los niños de barrio, sino que lo queremos, todo chévere, pero a veces menosprecian a los niños humildes de barrio, y de los niños que viven allá en casas grandes, con personas con adinerada, a veces salen peores que los niños de barrio. ¿Por qué? Porque por delante los padres tienen un perfil, un pedigrí como que wow, pero en la casa son unas personas que no saben educar, y los hijos calladitos van heredando estas cosas, igual que muchos pastores también, que en el púlpito tienen una imagen y los hijos tienen otra, en la casa hay otra imagen, y los hijos ellos no se fijan de la imagen que hay en el púlpito, ellos se fijan de la imagen que tienen en la casa, porque es la vivencia. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó con ese muchacho, con ese pastor? Y después ellos mismos, los mismos hijos, salen a relucir. Dios bendiga a nuestra hermana Mayra, Dios la bendiga, que tiene mucho que no la veía por aquí. Dios la bendiga más, princesa. Los hijos salen a relucir los problemas personales de los pastores. Y en muchas ocasiones salen y dicen, no, ¿y qué pasó, mijo? Pero tú le servías al Señor, yo me acuerdo cómo usted iba a la iglesia. No, lo que pasa es que usted no conoce. Mis papás siempre toman esta parte como, sí, el mismo patrón, exactamente, Caterine, siempre toman esta parte como lo mismo, pero en muchas ocasiones cuando los hijos hablan, dicen, no, eso es el diablo, el Señor de repente levantando en contra de ese pobre pastor, esa pobre pastora. Sí, pasa en muchas ocasiones, pero otras tantas es lo que se sembró, que a veces la dogma religiosa hace tanto daño a los hijos, que los hijos no quieren saber de la iglesia, y mucho menos, porque de la iglesia no es nada, de Dios, que no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de la oración, y cuando logran tener su mayoría de edad, que se pueden ir, incluso estando en la casa, se ponen, hermano, peores, se meten a metal, se meten a ladrones, se meten a tantas cosas que da vergüenza para avergonzar a los padres. Y en muchas ocasiones es por lo que se les sembró en la casa. O sea, tenemos que tener cuidado. Lo que los padres dan en la casa, los hijos van a darlo más adelante. Y si usted no lo está dando y está viendo un mal comportamiento que no vino de usted, también tiene que corregirlo. Porque puede ser maldiciones generacionales de familiares que lo hacían antes. Amén. Estamos aquí. Aquí, Hechos 7:51, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí vuelve a recordar. Un padre dijo a su hijo, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Es un buen ejemplo. Haz lo que yo te digo, no lo que hago, porque en muchas ocasiones decimos una cosa y como humanos que somos, que tenemos errores, vamos y lo contradecimos. Vamos a continuar.